Inclinemos nuestras cabezas para orar. Padre Celestial, qué felicidad es estar en tu casa de oración en tu santo sábado. Te agradecemos, Padre, por la hermosa luz del sol, pero también por la lluvia, la cual hace que todo sea tan verde y hermoso en este valle. Te pedimos, Padre, que la lluvia de tu Santo Espíritu caiga sobre nuestras mentes y corazones en esta mañana. Pedimos que la luz del Señor, del rostro de Jesús, también pueda brillar sobre nuestro semblante al abrir tu santa palabra. Te agradecemos por la promesa de que estarás con nosotros, la cual pedimos sinceramente de corazón. Siendo así, Padre, te pedimos que estés presente a través del Ministerio de los Ángeles, a través de tu Santo Espíritu, y te agradecemos, Señor, también por escuchar nuestras oraciones, pues los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como estudiamos antes, el viaje de Israel de Egipto a Canaán es en realidad un símbolo del viaje en el que estamos del Egipto terrenal a la Canaán celestial. Ahora, si recuerdan, en la historia de Israel ellos llegaron a las fronteras de la tierra prometida. Y fue el plan de Dios introducir a Israel inmediatamente a la tierra prometida. Pero debido a una falta de fe, debido a la incredulidad, encontramos que Israel no entró a la tierra prometida. Tuvieron que deambular por la tierra prometida por 40 años. De modo que toda esta generación, a excepción de 2 hombres y todos los jóvenes de 18 años y menores, fueron por el desierto por 40 años debido a la incredulidad. En otras palabras, hubo una demora en la llegada a la tierra prometida. 40 años después, Israel llegó nuevamente a la frontera de la tierra prometida. Ustedes se podrán imaginar lo que habrá sido para ellos. Estuvieron 40 años en el desierto, por lo menos los jóvenes de 18 años. Y ahora llegaron al valle de Sittim, el cual está en el este del río Jordán. El valle está lleno de fuentes de aguas, claras aguas. Tiene una abundancia de árboles, principalmente palmeras y árboles de acacia. Es absoluta y exuberantemente hermoso, una delicia para los ojos. Imagínense en esta escena después de pasar 40 años viendo solamente sol, arena, rocas, serpientes y polvo. Y ahora ven esta hermosa escena, arroyos cristalinos, palmeras hermosas. Y al mirar al este, pueden ver más allá del río Jordán el brillo de la ciudad de Jericó, conocida como la ciudad de las 1000 palmeras. Pero amigos, aquí en el valle de Sittim, Israel enfrentaría un enemigo más formidable que el que enfrentarían al atacar las ciudades de la tierra prometida. En ese valle espectacular, Israel enfrentaría una tentación mucho, pero mucho mayor que cualquiera que hubieran enfrentado hasta ese momento. De hecho, ahí, en ese valle exuberante y hermoso, habría un gran zarandeo final antes de que Israel entrara en la tierra prometida. De hecho, podemos ver la primera llegada a la frontera con Canaán como el alfa de las apostasías. Y esta segunda llegada, 40 años después, puede ser el omega de las apostasías. Es interesante notar cómo se veía este lugar. Y sí, era hermoso. Sí, tenía arroyos cristalinos. Sí, tenía árboles maravillosos. Sí, era un deleite para la vista.
Pero en ese lugar había todo tipo de prácticas idolátricas. Es más, el incesto, la homosexualidad y la prostitución hacían de las suyas ahí. Actos despreciables de idolatría eran practicados allí. De hecho, el dios principal que era adorado en los lugares altos era Baal, el dios sol. De modo que Israel, en este lugar hermoso, lozano y maravilloso, después de estar en el desierto seco y desolado, se enfrentó a las tentaciones que existieron en ese hermoso lugar. Ahora, quiero que noten, al iniciar el estudio esta mañana, que a lo largo de la humanidad, el diablo ha usado dos métodos para probar y destruir al pueblo de Dios, como individuos y también como grupo corporativo. El primer método que ha usado es la persecución. Ha intentado destruir físicamente al pueblo de Dios mediante la persecución de la faz de la tierra. Pero hay un segundo método que usa para probar y destruir al pueblo de Dios. Y no es la persecución, no es destruir físicamente al pueblo de Dios, es la infiltración o el corromper al pueblo de Dios desde adentro. Y aquí, en la frontera de la tierra prometida, vemos los dos intentos del diablo de probar y destruir al pueblo de Israel usando estos dos métodos. Ahora vamos al libro conmigo en número 22, versículo 20, Números capítulo 22, y vamos a leer número 22 al 26 en nuestro estudio hoy. Y es la apostasía final en el campamento de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y vamos a notar que el diablo intentó usar el primer método, y fue en realidad exitoso al usar el segundo método. Noten número 22, 1. Dice ahí, partieron los hijos de Israel y acamparon. Esa es una palabra importante. Acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Ahora, el plan de Dios era que Israel llegara y entrara a la tierra prometida inmediatamente. Pero en este versículo se nos dice que Israel decidió acampar en los campos de Moab. Ahora en el versículo 13 nos dice que cuando el rey de Moab escuchó que Israel había llegado a la frontera de la tierra prometida, se asustó de muerte junto con su gente. Noten números 22, 3. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ustedes ven, ellos sabían que Israel había pasado 40 años en el desierto. ¿Quién podía vivir 40 años en el desierto sin que la ropa se le desgaste? ¿Quién puede vivir 40 años en el desierto y encontrar suficiente agua para beber o suficiente alimento para comer? Ellos sabían que era la preservación milagrosa de Dios la que había guardado a Israel en medio del desierto. Y ahora que Israel llega a la frontera de la tierra prometida, Balac tuvo gran temor. Así que Balac tuvo un plan. Iba a maldecir a Israel. Y si lo podía maldecir, entonces podía tomar sus ejércitos y destruirlos. Ahora Balac había escuchado que Israel tenía cierto profeta llamado Balaam. Era un interno. De hecho, Balaam era un profeta fiel de Dios al principio. Entonces, Balac dijo, tal vez si pudiera incitar a Balaam, el profeta, para que vaya y maldiga a Israel, para que cuando les llegue con mis ejércitos sea capaz de destruirlos. Así se nos cuenta que Balac
animó a Balaam para que usara adivinación y encantamientos. Por cierto, eso es hechicería para maldecir a Israel. Por supuesto, cuando Balaam escucha los planes de Balac de maldecir a Israel, dice, bien, debo consultar con el Señor a ver si me permite hacer esto. Balaam sabía muy bien que Dios no iba a maldecir a Israel, pues en este punto Israel tenía una buena y apropiada relación con Dios. Es decir, Israel era fiel a Dios, estaban guardando el pacto de Dios. Ellos aprendieron la lección en el desierto por 40 años. Pero aún así Balaam consultó a Dios y dijo, Señor, ¿me das permiso de maldecir a este pueblo que has bendecido? Y Dios le respondió, no te atrevas a maldecir a mi pueblo, te lo prohíbo. Entonces Balaam regresa a Balac y le dice, lo lamento, pero Dios me ha dicho que no puedo maldecir a Israel desde afuera. No puedo pronunciar encantamientos ni hechicería contra ellos, y tampoco puedo ir en contra de la palabra del Señor. Ahora Balac no se iba a rendir. Así que dice, tal vez no le ofrecí suficiente dinero. Tal vez fue que no le envié príncipes de suficiente rango para que impresionaran a Balaam. Entonces, por segunda vez, Balac intenta convencer a Balaam de que maldiga a Israel. Así que encontramos en Números 22:18 que cuando los mensajeros de rango más alto fueron enviados a Balaam con mayores riquezas que antes, vemos que Balaam dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces Balaam le dice a Balac, dame una oportunidad para hablar de nuevo con el Señor, a ver si cambio de parecer, a ver si me permite ir y maldecir a Israel. Entonces Balaam decide ir a consultar al Señor, quien al ver la insistencia de Balaam le dice, sí, ve con los príncipes. Entonces Balaam prepara su burro, y ustedes conocen la historia del burro, y empieza a montar su burro, y al irlo montando, el burro se detiene 3 veces. Y la tercera vez, estoy resumiendo, la tercera vez, el burro se detiene y no se mueve, por lo que Balaam empieza a golpear al burro. Ustedes se imaginarán qué tan furioso estaba Balaam. La Biblia nos dice que el burro no nos dice si se volteó, pero tal vez sí lo hizo. Y el burro dijo, ¿por qué me golpeas? Ahora, si yo tuviera en mi sano juicio un burro y me hablara, saldría corriendo de una. Pero Balaam estaba tan furioso que cuando el burro le habló, le dijo, ¿sabes? Debiera es matarte por no moverte. Luego la Biblia nos dice que los ojos de Balaam se abrieron y supo por qué no se había movido el burro. Y dice allí que el ángel del Señor, por cierto, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es el Señor Jesús. El ángel del Señor tiene su espada desvainada y por eso el burro no se movía. Dios estaba advirtiéndole, la espada es un símbolo de la palabra de Dios. Dios le estaba advirtiendo, no te atrevas a ir a maldecir a mi pueblo. Así que Balaam llega donde Balac y le dice, solo puedo hablar aquello que Dios ponga en mi boca. Entonces Balaam va a un sitio alto, Balac es quien lo lleva, en realidad, y está esperando ahí que Balaam maldiga a los hijos de Israel. Y entonces Balaam abre su boca y pronuncia las palabras que encontramos en Números capítulo 23, versículo 8 al 10. ¿Por qué maldeciré yo a que Dios no maldijo?
¿Y por qué de execretar al que el Señor no ha execretado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Noten que era un pueblo separado, no serían contados entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Y después él dice, muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Y pues por supuesto, Balac se llena de furia cuando Balaam pronuncia esas maravillosas palabras acerca de Israel y acerca del Dios de Israel. Y le dice, Balaam, escucha, te dije que te pagaría para que maldijeres a Israel, y lo que has hecho es hablar bien de ellos. Solo los has bendecido. Entonces Balak dice, bueno, tal vez es porque lo llevé a un lugar donde no puede ver a toda la gente y se intimidó por la gran cantidad de israelitas. Por lo que ahora se lleva a Balaam a un lugar donde solo puede ver una porción del campamento de Israel. Y dice, tal vez si vea menos de ellos se impresione también para maldecir a este pueblo. De modo que Balak lo lleva a esa elevación. Y quiero que notemos lo que encontramos una vez más en Números 23, versículos 20 al 23. La reacción de Balaam. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Ahora noten el por qué. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿En qué estado se encontraba Israel? De acuerdo a esto, Dios no había visto iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y júbilo el rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Entonces, se supone que Balaam va a la elevación y se supone que va a maldecir a Israel y todo lo que hace es pronunciar mensajes maravillosos y resplandecientes y bendiciones sobre Israel. Entonces, Balak dice, bueno, tal vez fue el ángulo al que vio a la gente. Entonces lo lleva a otra elevación y le dice, Balaam, maldice a esta gente para que cuando los ataquemos puedan ser destruidos. Y lo interesante es que Balaam, en vez de maldecir a Israel, termina maldiciendo a los enemigos de Israel por nombre. Menciona a Edom, Amalek, los cananeos, Asiria y Eber. En otras palabras, maldice a las mismas naciones que le tienen miedo a Israel, por lo que Balak se llena de ira y dice, olvídalo. Ni maldigas, ni bendigas. Y ahora Balaam, claro, queriendo el dinero y queriendo el poder y el prestigio, empieza a pensar y dice, ¿qué puedo hacer para ganarme esas riquezas que Balak me ofreció? Porque no me dará estas riquezas ni ese prestigio a no ser de que maldiga a Israel. Entonces, a Balaam se le ocurre un plan B. Y quiero que noten que el plan A, era destruir a Israel retirando la bendición de Dios de ellos, maldiciéndolos. Pero ellos tenían una relación correcta con Dios. No había iniquidad en Israel, por lo que Israel tenía la garantía de la protección de Dios. No podían ser malditos, no podían ser destruidos desde afuera. Pero ahora Balaam se le ocurre otra idea. Le dice a Balac, ¿sabes? Tengo un plan que puede funcionar. Si no puedes combatirlos, úneteles. Entonces encontramos que Balaam habla con Balac y con las rameras de Moab y las anima a introducirse entre los israelitas para corromperlos desde adentro.
Leamos al respecto en Números capítulo 25, versículos 1 al 3. Número 25, 1 al 3. Y noten, esto es importante. Y dice, moraba Israel en Sittim. ¿Era ese el plan de Dios? ¿Que ellos moraran ahí? Por supuesto que no. Ellos tenían que levantarse y conquistar las tierras prometidas. Pero decidieron quedarse ahí, a morar allí. Entonces dice, moraba Israel en Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Verán, Israel pensó que podía confiar en Balaam por ser un profeta del Señor. Pero Balaam, el individuo que decía hablar por Dios, traicionó a Israel desde adentro. Lo que el diablo no podía hacer desde afuera, lo hizo desde adentro, infiltrándose, corrompiendo a los hijos de Israel desde adentro. Hay una declaración muy interesante. Voy a leer unas declaraciones de Patriarcas y Profetas, un maravilloso capítulo donde Elena de White comenta acerca de esta experiencia. Y quiero leer una declaración que se encuentra en la página 480, donde dice esto, hablando del plan de Balaam. Regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, Él sería su escudo. Inclusive los moabitas sabían que siempre y cuando los israelitas se mantuvieran fieles a Dios, Él sería su escudo. Continúa diciendo, el proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría. Si fuese posible, hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarte. Ellos o ello los enemistaría con su omnipotente protector y pronto serían presa de las naciones feroces y belicosas que vivían en derredor suyo. De buena gana aceptó el rey este proyecto y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Balaam presenció el éxito de su plan diabólico. Saben, eso tenía una lección muy importante para nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Si miramos lo que pasa en el mundo, amigos, no hay ninguna duda de que estamos al borde, casi ahí, estamos por entrar a la tierra de Canaán, la Canaán celestial. ¿Será posible que el enemigo haya determinado que no es capaz de destruir a la iglesia, que tiene una relación apropiada con Dios y por lo tanto intentará usar el segundo método de infiltrarse y corromper a la iglesia desde adentro para que Dios quite su protección y la iglesia caiga? Hay varias lecciones que quiero compartir con ustedes acerca de esta experiencia de los hijos de Israel en el valle de Sittim. En realidad hay 9 puntos que quiero cubrir con ustedes. Número 1. Esta tentación le vino a Israel cuando ellos estaban tranquilos. Cuando debieran haber estado marchando y conquistando por el Señor, ellos estaban tranquilos. ¿Han escuchado la expresión que la mente ociosa es qué? Taller de Satanás? Es como con David. Cuando debía haber estado peleando en la guerra del Señor, dice que se quedó en el palacio y ahí es donde vino esa gran tentación. Salomón, cuando tenía todas sus riquezas, se sintió cómodo. La iglesia de la Odisea, que se siente adinerada y rica en bienes y no siente necesidad de nada, está en uno de los momentos más peligrosos. Cuando está tranquilo y confiado, uno baja la guardia. En número 25:1 leímos,
moraba Israel, esa palabra moraba es importante, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. En Patriarcas y Profetas, página 499 en español, encontramos este comentario. Los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Elena de White continúa diciendo que ellos debieran haber estado meditando en la bondad de Dios, debieron haber estado orando al Señor a medida que se preparaban para conquistar las naciones de Canaán, pero en vez de eso estaban confiados, es decir, la mayor tentación vino cuando bajaron la guardia. La segunda lección importante de la que quiero que hablemos en este episodio es que la gente tenía más que temer de adentro que los de afuera. Ellos fueron traicionados por un infiltrado que tenía un deseo de riquezas, popularidad y poder. Nuevamente, en el libro de Patriarcas y Profetas, página 490, encontramos estas palabras. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos del adversario. No solo aprendemos la lección que cuando estamos confiados, en vez de prepararnos para la batalla y luchar las batallas del Señor, estamos en peligro, sino que también descubrimos que los peores enemigos que incitan al pueblo de Dios a la apostasía no vienen de afuera, sino de adentro. Tercera lección. El proceso de apostasía fue lento. Elena de White dijo que las rameras de Moab, noten esta palabra, dijo que empezaron a introducirse. Ahora, cuando un ladrón viene, introducirse de hecho tiene que ver con un ladrón. Cuando viene un ladrón, él dice, aquí estoy, aquí estoy. No, ellas empezaron a meterse al campamento. De hecho, dice que ellas empezaron a fingir interés en la religión de Israel. Y tal vez los israelitas pensaron, ¿saben? Tal vez podamos convertirlas a estas personas, pues están mostrando interés en nuestra religión, están mostrando un interés en nuestro Dios. En otras palabras, al principio, la apostasía no tuvo lugar abiertamente. Fue un proceso lento, gradual y casi imperceptible. Nuevamente encontramos estas palabras en Patriarcas y Profetas, página 483 en español. Por doquiera se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje. ¿Saben? Podría describirles algunas de las cosas que los arqueólogos han descubierto, pero si lo hago sería vergonzoso para mí y para ustedes. Así de malo era lo que los arqueólogos han descubierto en términos de libertinaje y el incesto y la homosexualidad y la corrupción de ese sistema religioso. Ella dice, por doquiera se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. Este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. La mente de ellos se familiarizó con los pensamientos viles que les eran sugeridos constantemente. La vida cómoda e inactiva, vean esa idea de nuevo aquí, la vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a las tentaciones. Con suavidad, imperceptiblemente. Ellos casi ni se daban cuenta de lo que estaba pasando, pero sus ojos y sus mentes estaban exhastiados con la religión y con las prácticas de la sociedad. También encontramos esta declaración. Al principio hubo pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos, pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. En la página 490 encontramos estas palabras. Escuchen esto. Antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. Eso es importante. Antes de que el cristiano peque abiertamente,
se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. Por eso, dijo el Señor Jesús, aquel que mira a su mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. El acto de adulterio no sucede de un día para otro. El acto de la homosexualidad no pasa de un día a otro. En realidad, ese es el resultado de un proceso largo, lento y gradual, donde la mente es corrompida. Y cuando eso pasa, el resultado es que la vida o las acciones son contaminadas. Ella continúa diciendo, la mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Otra lección muy importante que aprendemos, la cuarta, de esta experiencia es que ni siquiera los líderes en Israel percibieron los peligros de lo que estaba pasando. Y permítanme leerles unas cuantas declaraciones sobre este mismo punto que estamos hablando. Miren lo que dice en la página 484 de Patriarcas y Profetas. La aparición de ellas, las mujeres de Moab, la aparición de ellas no causó alarma y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. Impresionante. Ni siquiera la atención de Moisés fue llamado al asunto. Continúan diciendo, por cierto, si Moisés hubiera visto esos peligros, hubiera hecho algo al respecto, pero no lo percibió. Fue lento y gradual. Continúa diciendo, estas mujeres tenían por objeto, en sus relaciones con los hebreos, seducirlos para hacerles violar la ley de Dios, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Impresionante. Ni siquiera los guardianes del pueblo percibieron los peligros de los que estaban metiéndose de lo que estaba metiéndose al campamento de Israel. Y noten que ellos ocultaron esto bajo la máscara de la amistad. Seamos amigos, ¿saben? No somos tan diferentes. Ustedes y nosotros, ustedes saben, uno podría prácticamente usar la palabra ecumenismo con respecto a lo que sucedió ahí. En Patriarcas y Profetas, páginas 485, encontramos estas palabras. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. ¿Quiénes fueron los primeros en transgredir? Los líderes. Por cierto, ¿pasó esto también cuando Israel adoró el becerro de oro? Absolutamente. Aarón debió haberse mantenido como un líder fuerte y decir, no va a pasar esto y punto. Pero en vez de haber hecho eso, Aarón cedió ante la voluntad del pueblo. No tuvo las agallas morales de ser el líder que Dios quería que fuera. Patriarcas y Profetas, página 488. Encontramos este comentario aquí hablando de nuestro tiempo ahora. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo en el antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. Tiende su red para prender toda alma. Y noten esto, no solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él preparará sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados en los cargos más sagrados. Y si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá, por su intermedio, destruir a muchos. La quinta lección es que como Israel estaba constantemente expuesto al pecado, sus mentes se adaptaron a esos pecados. Y el pecado se volvió menos ofensivo. Saben, hay un principio muy importante en 2 Corintios 3:18, donde dice que al contemplar somos ¿qué? Somos transformados. Y eso no solo aplica a contemplar al Señor,
lo cual nos vuelve como Él, sino también a contemplar lo malo, lo cual nos hace más similares en carácter al enemigo. Ahora, en Patriarcas y Profetas, página 485, encontramos mencionadas algunas de las cosas que incitaron a los israelitas. Ella dice, hechizados por la música. Eso no es un problema hoy en día, ¿cierto? Hmm. Y el baile y seducidos por la hermosura de las vestelas paganas, desecharon su lealtad al Señor. Mientras participaban, sigue diciendo, en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las valles del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Eso fue Israel, quien hacía poco tenía una relación apropiada con Dios. Y no podían ser destruidos desde afuera. Aquí, bajo la idea de la amistad, no digamos que somos diferentes de ellos, somos parte del mismo pueblo, seamos amigos de ellos. ¿Saben? Sus prácticas no son tan malas, podemos refinarlas, podemos hacerlas aceptas ante Dios. Patriarcas y Profetas, página 491. Encontramos estas palabras. Satanás empleaba todos los medios posibles para popularizar el delito y los vicios envilecedores. No podemos transitar por las calles de nuestras ciudades sin notar cómo se presentan descaradamente actividades delictivas en algunas novelas o en algún escenario teatral. Saben, en la iglesia adventista solíamos decir que no podíamos ir al cine, ¿no? ¿Cuántas personas continúan diciendo o siguiendo esas enseñanzas hoy en día? No todos. Les pregunto, ¿hay algo bueno para ver en un cine o teatro? Saben, como adventistas hemos cometido un error. Decimos que el lugar es malo y nuestros niños no nos creen. Porque tengo entendido que los cinemas o los cines son muy agradables. No permiten fumar ni beber alcohol. De modo que es un buen ambiente. Entonces no tienen nada que ver con el lugar. Tiene todo que ver con lo que uno va a ver en ese lugar. Hoy mismo sostengo que no hay nada que Hollywood produzca que valga la pena ver. Porque incluso lo malo es manchado con inmoralidad y vulgaridad y orgullo y un deseo de fama y riquezas. Si no me creen, solo miren los Óscares alguna vez. Es solo un gran ejercicio de la vanidad. A medida que exponemos nuestras mentes a estas cosas, se adaptan a lo que estamos viendo y nuestra mente empieza a decir, esto no está tan malo. Mientras más miramos nuestra mente dice, esto está bien, no pasa nada. Hasta que finalmente pensamos que está bien, engañamos a nuestra propia mente, a nuestra propia conciencia. Elena de White continúa diciendo, la mente se educa en la familiaridad con el pecado. Los periódicos y las revistas del día recuerdan constantemente al pueblo la conducta que siguen los depravados civiles y en relatos palpitantes le describe todo lo capaz de despertar las pasiones. ¿Qué diría ella de los relatos palpitantes que tenemos en la televisión hoy? Ella está hablando aquí de periódicos. Lo escribió en un tiempo donde solo había material impreso. Dice, tanto lee y oye la gente con respecto a los crímenes degradantes, que aun los que fueran una vez dotados de una conciencia sensible, a la cual hubieran horrorizado tales escenas, se vuelven empedernidos y se espacían en estas cosas con ávido interés. Y luego dice, por la contemplación nos transformamos. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se les vuelve agradable. ¿Qué?
el pecado que alguna vez uno odiaba, que uno decía, esto es terrible, llega al punto en que uno piensa que está bien. Sexta lección. Y esta es bien significante, bien importante. ¿Han notado lo que ha pasado con los líderes en esta rebelión? Este es uno de estos episodios que la gente no le gusta leer estos días. No les gusta leer sobre el amor solo les gusta leer sobre el amor y la misericordia de Dios. Y por cierto, Dios es amoroso y misericordioso. Dios es gracia, y claro que sí. Pero tampoco es alguien de quien uno puede burlarse, porque Dios es nuestro Padre, pero también Él es el juez del universo. Entonces necesitamos mirar 7 modelos de Dios en las Escrituras. Noten lo que Dios mandó a hacerles a los líderes. Números capítulo 25, versículos 4 y 5. Dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol. Y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Uf, es Dios quien dice esto. Dios quiso que la gente viera a los líderes ahorcados al sol porque quería que supieran lo terrible que había sido esta apostasía, lo pecaminoso que es el pecado ante Dios. Él quería que eso quedara claro en ellos. Y fueron los líderes los que sufrieron el castigo. Y uno dice, bueno, eso ya no pasa hoy. Saben, Elena de White dice que tal vez no pase ahora, pero pasará cuando el Señor regrese. Solo es cuestión de cuándo pasará. En el Antiguo Testamento se tenía una teocracia, de modo que sucedió ahí mismo. Por cierto, en el libro de Apocalipsis dice que aquellos que se rebelaron ante Dios serán destruidos con la espada que sale de la boca del Señor Jesús. ¿Saben cómo murió Balaam? Se rehusó a escuchar la advertencia del ángel que le decía, no vayas por ese camino. Por lo que en el libro de Números encontramos que él fue a la batalla y fue muerto a espada. La espada cuya advertencia se rehusó a escuchar, se levantó a destruirlo. Eso tiene un mensaje muy importante para nosotros como líderes. Y me hablo a mí mismo ahora. Hablo a los ministros y pastores, hablo a los líderes de la iglesia, a los líderes de los diferentes departamentos de la iglesia. Tenemos una mayor responsabilidad ante Dios. De hecho, en primeros escritos encontramos que los líderes de la rebelión final serán castigados 10 veces más que las personas del común a quienes engañaron, ya que los líderes del pueblo debemos dar un buen ejemplo. Se supone que debemos de llevar al pueblo por el buen camino. ¿Y saben lo que pasó? A medida que la gente moría por una plaga en el campamento, además de los líderes, miles estaban muriendo por una plaga en el campamento. Algo pasó que ustedes dirían, esto es increíble. Leamos en Números 25, 6 al 8. Números capítulo 25, versículos 6 al 8. Esto sucede mientras Israel está clamando a Dios por una plaga que está matando a miles de personas. Y dice aquí, y aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Pueden creerlo? Es decir, Israel estaba llorando y aquí viene este sujeto y presenta esta ramera ante la congregación de Israel a la vista de Moisés y de todos los que lloraban. Esto es rebelión pura contra Dios. Ahora noten, versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y después dice que cesó la mortandad de los hijos de Israel. Amigos,
Tal vez no nos guste lo que se nos está mostrando aquí, pero es bíblico y nos enseña tremendas lecciones. No quiere decir que vayamos a matar a todo aquel que practique pecado en la iglesia, pero sí significa que podemos usar la espada del Espíritu para deshacernos del pecado en la iglesia. Hablo del pecado abierto y conocido como líderes. En otras palabras, debemos reprender el pecado abierto y conocido en la iglesia. Lección número 8. Hubo un zarandeo antes de entrar a la tierra prometida. De hecho, 24,000 fueron echados de Israel antes de que terminara la plaga, antes de que Israel estuviera listo para entrar a la tierra prometida. Eso lo encontramos en Números 25:9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Y luego el punto número 9, y esto es muy interesante. Después de que el campamento de Israel hubiera sido limpiado de los transgresores, vemos un censo de las 12 tribus de Israel en Números capítulo 26. Por nombre, por cada nombre de los hijos de Jacob, tenemos un censo. El número de aquellos que entrarían a la tierra prometida de entre los israelitas. Algunos preguntarán, Pastor Bohr, ¿de verdad puede tomar este pasaje en Números y aplicarlo a nosotros? El hecho es que no solo puedo hacerlo, sino que también el apóstol Pablo lo hace. Noten lo que está en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, donde el apóstol Pablo habla de esta experiencia. No lo leeré todo, pero el apóstol Pablo habla de esta experiencia, entre otras. Y noten lo que dice aquí en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ya estamos en el fin de los siglos? Sí. ¿Para quién fueron escritas estas experiencias entonces? Para nosotros. Les pregunto, ¿Dios todavía manda que nos separemos de las prácticas, filosofías e ideas pecaminosas del mundo? Si uno ve las iglesias cristianas de hoy, uno no ve ninguna diferencia entre los cristianos y los no cristianos. El vestido es el mismo, la comida es la misma, el entretenimiento es el mismo, la tasa de divorcio es la misma, la música es la misma. Prácticamente no se distinguen los cristianos de los no cristianos, pues el proceso de fermentación ya ha estado sucediendo. Y ustedes dirán, pastor, usted está siendo un poco fanático, está siendo legalista. A ver, les digo de qué trata todo esto, amigos. Para poder entrar al reino debemos reflejar el carácter de Dios. Debemos reflejar a Jesús. Y cuando miramos estas cosas y escuchamos esa música, participamos de este entrenamiento, entonces tendremos un carácter totalmente distinto al del Señor Jesús. ¿Cómo va el Señor Jesús llevarnos al cielo si tenemos un carácter totalmente opuesto al de Él? Se trata de Jesús. No se trata acerca de reglas, regulaciones y legalismo. Se trata de no exponer nuestras mentes, de no exponernos a aquello que corrompe y nos vuelve como el diablo, en vez de hacernos como el Señor Jesús. De eso se trata. Noten lo que dice aquí Santiago capítulo 4, versículo 4. Esto es el Nuevo Testamento, por cierto, para todo aquel que dice que solo el Antiguo Testamento habla de permanecer separado. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, podríamos decir Moab en el Antiguo Testamento, el que quiere ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Ven? Las cosas, la cosa es que somos amigos de Dios o enemigos de Dios. Usando las palabras de George Bush, como diría él, o están conmigo o en contra mía. No hay otra manera. No se puede ser un cristiano o vivir como un mundano. Dios dice o son mis amigos o mis enemigos. Y lo que termina es esa actitud de uno hacia el mundo. Noten 2 Corintios 6, 14 y 18. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 18. Ya hemos leído esto y lo usamos para el matrimonio.
pero aplica para mucho más que el matrimonio. Y dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, es decir, los moabitas. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero hay una condición para que Dios sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay condiciones para ser hijos e hijas de Dios. Hay condiciones para que Dios sea nuestro Dios. Hay condiciones para que seamos su pueblo peculiar y especial. Las condiciones son salir de entre de ellos y ser apartados. Les pregunto, en el tiempo del fin, ¿va el enemigo a usar a las rameras espiritualmente hablando para tratar de incitar al pueblo de Dios a la apostasía? Ustedes ya han leído Apocalipsis capítulo 17, donde habla de la madre y las hijas, el cristianismo apóstata, el cual tratará de incitar al pueblo de Dios a la rebelión contra él. Verán, el enemigo no es capaz de destruir a la iglesia cuando ésta tiene una relación apropiada con Dios. Entonces él dice, si puedo vencerlos, me les uniré. Pero en la iglesia adventista del séptimo día, de manera imperceptible, se nos ha puesto toda clase de prácticas mundanas. El vestido, la música, el entretenimiento, la televisión, los videojuegos, el cine, el sábado, la observancia del sábado negro, problemas o descuidos en nuestra dieta. Saben, en la iglesia adventista la gente solía no consumir bebidas cafeinadas. Ay, pastor, ahora sí se volvió un legalista. Está viviendo en la edad de piedra. Entonces, ¿qué pasó ahora que hace que la cafeína será buena para que no lo fue antes? ¿Pasó algo radical que santificara la cafeína? No lo creo. Es decir, si la cafeína era mala para la salud, también lo es hoy. Entonces, ¿quién cambió? No fue la cafeína. Lo que cambió fue nosotros, nuestra perspectiva de las cosas, porque nos hemos familiarizado con el mundo. Si quieren leer unos libros desafiantes que no han sido populares en la iglesia adventista, lean los libros escritos hace años por Joe Cruz, Creeping Compromise, Reaping the Whirlwind, Enemy at the Gate. Y si no les gusta la literatura adventista particular, lean el libro Love Not the World, de Watchman Nee. Ese teólogo chino que escribió un manual, es tremendo, incluso más fuerte los que Joe Cruz, donde habla acerca de la necesidad de que la iglesia sea especial y única. Verán, igual que Israel, estamos a la frontera de la tierra prometida y el diablo lo sabe. Y habrá un tremendo zarandeo en el pueblo de Dios. Y lo que pueda ser echado fuera, será echado fuera. Y lo que será echado fuera es aquello que se haya conformado y adaptado a los estándares mundanos, de acuerdo tanto a la Biblia y al espíritu de profecía. Verán, la historia de Caín y Abel nos muestran que el diablo destruyó a Abel por persecución. Pero por supuesto, Abel murió como conquistador, pues fue fiel a Dios. Pero en Génesis capítulo 6 tenemos el otro método del diablo, unir a los hijos de Dios con las hijas de los hombres. ¿Ven? Ahí tenemos la idea de la amalgamación. Y claro, el diablo hizo mucho más al emplear eso, pues todo el mundo se corrompió, millones de personas. Cuando el diablo empezó a mezclar a los justos con los injustos, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, solo quedaron 8 personas fieles a Dios. Entonces el enemigo dice, si no puedo destruir la semilla como lo hice con Abel, porque Dios levantó otra semilla, Seth, no lo puedo destruir con persecución, entonces mezclaré las 2 semillas. Las amalgamaré y todo el mundo se volvió inmoral antes del diluvio. ¿Saben? En las fronteras de la tierra prometida, Dios también hará un censo. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. ¿Han escuchado sobre el censo de los 144,000?
Esos que son santos vivos cuando el Señor regrese. Los hijos de Jacob son mencionados por nombre y los números de cada tribu son mencionadas en el censo antes de entrar a la tierra prometida. Amigos, estamos al borde de la eternidad. Dios nos está diciendo que seamos serios con respecto a Él. Nos está diciendo que llenemos nuestras mentes y corazones con aquello que nos hará más como Jesús. Ser como Jesús, dice la canción. Ser como Jesús. Todo el día seré como Jesús. De eso se trata todo. De hecho, necesitamos preparar un carácter especial para la eternidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que debemos desarrollar santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. En Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los puros de corazón, pues verán a Dios. En Salmo 119 dice, tu palabra he escuchado en mi corazón, he escudado en mi corazón para no pecar en contra de ti. Primera de Juan 3:3 dice, todo el que tenga la esperanza de la venida del Señor se limpia y se purifica, así como el Señor es puro. El Señor Jesús tendrá una iglesia que será tamizada o zarandeada. Aquellos que se han conformado al mundo serán echados, pero Dios tendrá una iglesia que será sin mancha o arruga o cualquier otra cosa, sino que será pura y perfecta ante Dios. No porque sea perfecta, sino porque ha aceptado a Jesús en su corazón y Él vive su vida a través de sus instrumentos en la iglesia. Ruego que Dios haga esto en nuestra iglesia.